Amén, Señor. Vamos a la palabra de Dios. Y continuando con esta serie, Cuando Dios llama, una serie que pues reiteradamente les he dicho, les he expresado cuál es el propósito, una preparación y también una limpieza para todo lo que viene, mis hermanos. Es indudable que tenemos que tener una conciencia de que todo lo que el Señor está permitiendo tiene un propósito perfectamente definido. Y en medio de todo esto, el trato para con la iglesia es probar su corazón y también confrontarlo. ¿Por qué? Porque finalmente la gran comisión, ese mandato de llevar la palabra a todas partes, es un compromiso de cada creyente. Y en el caso de los siervos, de quienes han dispuesto su corazón a servir al Señor, pues definitivamente es algo que cobra una dimensión mayor. Así que no solamente estamos aprendiendo a través de la vida y del llamado que el Señor hizo a algunos personajes de la Biblia registrados en la Escritura, también vemos su carácter, además de su respuesta, su personalidad, pero también está mostrando el entorno en que vivían y la manera como respondía la gente ante quienes trataron de obedecer el mandato del Señor. Y vamos a seguir con este estudio ahora, tomando como ejemplo la vida de un hombre que pues se ha dicho de alguna manera que si alguien no tenía muchas características apostolables, ¿verdad? Era él. Y esta enseñanza la vamos a nombrar, la vamos a titular, ¿seguir a Cristo, pérdida o ganancia? ¿Usted qué cree, mi hermano? ¿Qué cree? ¿Será ganar o perder seguir a Cristo? Y vamos a responder a esta pregunta a través del llamamiento a un hombre llamado Mateo. Y le voy a invitar a que vaya a la Biblia, a el libro de Mateo, capítulo 9, a partir del versículo 9, si es tan amable. Capítulo 9 de Mateo, versículo 9, dice de esta manera. Pasando Jesús de ahí, ahorita vamos a ver de dónde venía, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Qué palabras, mis hermanos? Palabras del Señor, impactantes, confrontantes, que de alguna manera tenemos que hacer nuestras. Mire, cuando el Señor Jesucristo llamó a sus primeros discípulos, cuando comenzó a llamarlos, bueno, él sabía que eran a los hombres a quienes habían algún día ser columnas de la iglesia del nuevo pacto y a quienes iba a dar la comisión de llevar las buenas noticias del evangelio de salvación a todo el mundo. Bueno, mire, podemos ver algo. En este llamado, él no involucró a hombres que se distinguían precisamente por sus virtudes, algún mérito especial o vida ejemplar. No, mis hermanos, nuestro Señor no centró su atención en ese tipo de características o capacidades para elegir a sus discípulos. No, todos fueron gente común, con marcadas diferencias a los que en ese momento solamente unía su origen judío. Un poco de religión, pero diversos oficios también. ¿Y qué decir de su carácter? ¿Qué decir de sus personalidades? Imagine a rudos pescadores que vivían al día, junto a comerciantes que quizás les iba muy bien, o imagine usted a un rebelde y anarquista revolucionario conviviendo con un israelita que vendiéndose al imperio romano tenía funciones de publicano.
además de estar conviviendo con un ladrón hormiga, ¿verdad? Esta persona que sabemos sacaba de la bolsa, ¿verdad? Del ministerio del Señor Jesucristo todo lo que podía. Bueno, mire, todos ellos tan diferentes, tan apartados uno del otro en su vida cotidiana, que difícilmente yo creo que por su cuenta se habrían tratado o se habrían tolerado, se habrían buscado, sobre todo por los distintos intereses y expectativas de cada uno. Intereses que en varias ocasiones surgieron durante su caminar con el Maestro. Por ejemplo, cuando Pedro pregunta en nombre de todos, ¿qué habremos de obtener por seguirte? Esa era una expectativa. O cuando discutieron en el camino, ¿verdad? ¿Quién sería el mayor? Esa era otra expectativa. Algunos hasta se atrevieron a tomar a su mamá como intercesora para que apelara a su favor, ¿verdad? Para estar al lado del Maestro. Bueno, mire, aunque entre algunos de ellos se llegaron a conocer, incluso eran parientes, debió ser muy difícil relacionarse entre un grupo tan diverso como extraño. Pero lo más insólito, siguiendo a alguien de quien ignoraban prácticamente todo. Sin embargo, jamás pudieron resistirse a seguirle y caminar con él. Por otra parte, ninguno de ellos sabía o se imaginaba por qué había sido llamado, ni a la obra a la cual estaba siendo preparado, como tampoco que eran totalmente indignos de estar ahí. Sin embargo, en cada uno de ellos había un interés especial. Quizás también la curiosidad o la novedad que implicaba andar con alguien que cautivaba a las multitudes, ¿verdad? Sin embargo, solamente quien los llamó, es decir, nuestro Señor Jesucristo, sabía por qué los había llamado y hacia dónde los iba a enviar. Y esto, mis hermanos, que sirven al Señor actualmente o quienes tienen en su corazón el deseo de hacerlo, es algo que tendríamos que identificar. ¿Se identifica acaso usted con este primer grupo de discípulos que fue llamado con diferentes expectativas, con distinta forma de ser y que se empieza a encontrar con otros parecidos a usted y que todavía ninguno tiene una visión clara de por qué el Señor lo ha llamado? Mire, tenemos que estar conscientes de algo. El Señor desde el principio estableció su propósito del llamado para cada uno de sus siervos. También el propósito de la iglesia, del cuerpo de Cristo establecido en la tierra. Y es lamentable ver cómo se ha diluido ese objetivo del Señor Jesucristo, que incluso lo hizo dejar su reino para venir a este mundo. Y sí, me estoy refiriendo a la redención del hombre por la fe, por su gracia, la gracia del Señor, y pues también del verdadero propósito por el cual el Señor instituyó la iglesia. Y la mayor contribución a la desviación del sentido y labor de la iglesia se debe en mucho, mis hermanos, a la relevancia que en muchos lugares que se identifican como cristianos le dan más a su contexto denominacional, a sus tradiciones, ignorando o pasando por encima del orden bíblico. ¿Y qué decir de los miles de grupos que se levantan de la mano de alguien, la mayor de las veces un rebelde, divisor de alguna congregación, que simplemente le plació autonombrarse pastor? Porque pues hay tantos pretextos, ¿verdad? Dios usó a alguien muy cercano a él, ¿verdad? Que había sido su mamá o su esposa, ¿verdad? Alguien que lo quería mucho, y le profetizó, o lo soñó. Mis hermanos, el Señor tiene un orden para llamar a sus siervos, para capacitarlos, para enviarlos y para sostenerlos. Por ello la importancia de sujetarse a ese orden que dejó establecido en su palabra. Así que mejor aprendamos, sigamos aprendiendo que cuando el Señor llama, todo es muy distinto. Y vamos a ver ahora esa respuesta a través de un hombre llamado Mateo, un nombre que le dio el maestro, un varón israelita de buena familia, pero que si nosotros
ahora en el contexto, al conocer la manera como se ganaba la vida, mire, bajo el juicio de los religiosos de la época, bajo el criterio de la sociedad judía, pues si alguien no era apostolable, como lo dije al principio, era Mateo. Y esto porque sus actividades comerciales eran detestables para el mismo pueblo. Él era conocido como un publicano, literalmente un cobrador de impuestos, de tributos, que tenían que ser dirigidos a las arcas del César. Y al manejar estos fondos públicos se les nombraba precisamente publicanos. ¿Por qué sucedió esto? Mire, el Imperio Romano, en su necesidad de llenar sus arcas y demostrar su poder, diseñó un muy sabio para ellos, muy inteligente sistema de cobro de impuestos. De manera que lo que hicieron fue subastar a los mismos judíos el derecho a cobrar impuestos en determinada región que se subdividía en zonas. Ahora, quien compraba esos derechos se comprometía a entregar al gobierno romano una cantidad determinada y a partir de cubrir esta cantidad, todo lo que cobrara de más era su ganancia. Así que imagínense al que se prestaba este sistema. Grandes abusos, manipulaciones y en ocasiones situaciones tan, pues, tan duras para el pueblo que a veces ni siquiera sabían cuánto tenían que pagar, simplemente era a gusto, ¿verdad? De la manera como el publicano quería cobrarles. Y no tenían derecho a apelar nada en contra de este publicano. De manera que estas actividades, a costa de sus hermanos en sangre, porque recuerde que eran mismos judíos, estos publicanos se enriquecían ilícitamente y pues se ganaban el repudio, el señalamiento y el odio de su propio pueblo por el abuso del cobro de estos impuestos. Impuestos que eran muchos. Mire, por ejemplo, estaba el impuesto sobre la tierra, que obligaba al pago de 1/10 de las cosechas de cereales, 1/5 sobre las frutas, donde se podía pagar en moneda corriente o en especie. También tendrían que dar vino al gobernador de sus mismas ganancias. Estaba también el impuesto sobre la renta, que consistía en el pago del 1% de los ingresos personales y los tenía que pagar todo varón, desde los 14 años hasta los 65. Las mujeres desde los 12 hasta los 65 años. Y estos eran impuestos estatutarios que no podían alterar los publicanos. De ahí que todo lo demás era ganancia para ellos. También había impuestos sobre todas las mercancías que se importaban o que se exportaban. Impuestos que oscilaban del 2.5% al 12.5% y que se usaban también, se cobraban, para usar caminos, para usar puentes, entrar a mercados, incluso entrar a determinadas ciudades o acceder a puertos. Había impuestos por animales de carga, por posesión de esclavos, por carros según su dimensión, impuestos por la compra y venta de mercancías. Ahora sí que no está muy lejos de la realidad que vivimos. Por tanto, a los publicanos se les consideraba traidores y se les tenía un inmenso odio, ya que al haber puesto al servicio de los represores de su nación, ellos amasaban ilegalmente grandes fortunas a expensas de la desgracia de sus compatriotas. Por otra parte, estos hombres también eran muy deshonestos, porque no solo despojaban a los de su nación, sino que hacían todo lo posible también para defraudar al gobierno y aceptaban sobornos de quienes querían ahorrarse el pago de algunos impuestos. Bueno, pues mire, toda semejanza con lo que vimos en la actualidad yo creo que es mera coincidencia, pero el repudio que los judíos tenían a los publicanos era tan violento por la convicción que tenían en cuanto a su fe, que Dios era su único rey y que solo a él tendrían que rendirle tributo. De manera que pagarle impuestos a un gobierno pagano era considerado una ofensa a Dios, una transgresión a las leyes, así que los publicanos eran señalados no solamente como traidores, sino que los veían o los tomaban en una condición social inferior a las rameras, así se decía. Así que les echaban y les excomulgaban de las sinagogas.
Con todo este antecedente, mis hermanos, cuando el Señor llama a Leví, el hijo de Alfeo, o Mateo, cuando lo invita a seguirle, está invitando a un hombre que todos odiaban, una persona no grata, repudiada y digna de ser señalada por todos. Demos gracias a Dios que vio en Mateo, como en muchos, lo que para todos está oculto, el corazón. Y aunque Jesús sabía quién era Mateo y veía lo mismo que los demás, Él no centró su atención en eso, sino que en lo que Mateo habría de ser bajo su resguardo, bajo su dirección. Y eso, mis hermanos, es para todos. Personalmente se lo quiero decir. Una de las situaciones que me llegaron a pegar muy fuerte, que profundizaron mi corazón desde el principio, fue cuando comprendí un poquito de la gracia del Señor y supe que cuando o mientras me consumían mis pecados, en medio de tanta aberración, tanta corrupción, ofendiéndole con cada actitud, palabra, pensamiento, el Señor veía un vaso de barro que en sus manos algún día le habría de servir. Mire, mi hermano, eso aún no logro asimilarlo por completo. Por esa causa, algo que agradezco al Señor es que sin ninguna condenación no me permite olvidar de dónde me trajo. Y no solo me dio el regalo inmerecido de su salvación, sino el privilegio de servirle a Él, sirviendo a la iglesia, a mis hermanos, a ustedes. Esto es muy personal, pero yo creo que tendríamos que identificarnos con un poquito con este sentir. Volviendo a Mateo, el nombre de Mateo es contracción de Matatías, que significa regalo de Jehová. Y aunque su nombre judío fue Leví, y él fue recaudador de impuestos para los romanos en la ciudad de Capernaum, esto fue durante los días que gobernaba Herodes Antipas. Capernaum, una ciudad importante, comercial, que estaba en un punto que unía muchas rutas, donde la de mayor tránsito iba de Egipto a Damasco. Además contaba con un camino costero. De manera que debido a esta afluencia comercial, se establecieron aduanas que cobraban impuestos, pues ya como usted lo acaba de escuchar, de todas las mercancías, de todos los productos que entraban y salían de esta ciudad, y de donde seguramente Mateo estaría a cargo de alguna de ellas o sería funcionario. Y comienza la historia, el relato bíblico de esta manera, y pasando Jesús de ahí. Mire, con la llegada de Jesús a Capernaum, ya venía él con algunos de los discípulos que le seguían. Después de estar en Gadara, con aquel evento con el gadareno, el endemoniado, bueno, al llegar a la costa de Capernaum, sana un paralítico camino a la ciudad. Así es como vemos a Jesús siempre caminando, cumpliendo el propósito de su ministerio, jamás permitiendo nada que le distrajese, que le desviara del objetivo de su misión. Y vemos cómo él, sus pasos los daba firmes, con convicción. Algo, mi hermano, que tendríamos que tener todos, porque qué fácilmente se puede caer cuando no existen convicciones sólidas. ¿Ha usted pensado o ha notado que, aun siendo servidores, es fácil caer en cualquier tipo de distracciones que incluso evitan discernir los tiempos y les desvían del verdadero propósito por el cual el Señor les ha traído de lugares tan oscuros, tan apartados? Mire, qué importante es para quien sirve o desea servir discernir lo que el Señor va mostrando. Eso es misericordia de Dios. Y dejar de fijar la atención en las inclinaciones de su propio corazón. Aprender a fijar más los sentidos, no los sentimientos, los sentidos. En lo que debe dar la honra a Dios, en lo que puede bendecir a sus semejantes. Eso es precisamente lo que hizo el Señor Jesucristo. Y caminando, y pasando, vio a un hombre, el cual se llamaba Mateo. El mismo escritor del Evangelio, al relatar la historia de su propio llamamiento, lo hace de una manera muy especial. Mire, él adopta una
genuina modestia, que solamente podemos ver en un corazón agradecido con su Señor. Porque si leemos paralelamente este llamado en Marcos y Lucas, ellos lo mencionan como Leví, que era su nombre judío. Sin embargo, él se cita con el nombre que le dio el Señor después de su llamado, y por el cual fue conocido como discípulo, apóstol y evangelista, Mateo. De manera que omite su nombre familiar, el de judío, pero tiene mucho cuidado en mencionar la profesión a la que se dedicaba antes de conocer a Jesús. Porque esto iba a contrastar totalmente con el oficio de apóstol que ahora, por la gracia del Señor, inmerecidamente ejercía. Y esto nos muestra algo, que cuando la gracia de Dios, a través de Cristo, toca una vida, la regeneración espiritual, la renovación de la mente, conducen inevitablemente o deben conducir al creyente a renunciar a todo aquello que en su tiempo le resultaba importante o sublime, y más a un siervo. Sin embargo, mis hermanos, cuando algo queda oculto en el corazón, a su tiempo saldrá la luz. Sea tu propio nombre, tu apellido del cual estabas orgulloso, tu profesión, tus ambiciones, la fama, el orgullo, porque cuando no hay negación del ego, cuando no hay deseo de menguar, aunque alguien lo diga o lo enseñe incluso, jamás dará la gloria a Dios. Siempre tratará de sobresalir. De ahí que los hombres que se han levantado como siervos de Dios, pero siempre tratando de verse ante los hombres para ser admirados, son tropiezo a quienes no conocen al Señor o aún son débiles en la fe. Es muy probable que Mateo, cuando el Señor pasó por ese banco, por lo menos había escuchado un poco de él antes del encuentro, mientras estaba sentado a ese banco de los tributos públicos. ¿Se podía usted imaginar a Mateo haciendo sus transacciones ilícitas mientras escuchaba sobre un hombre llamado Jesús que hablaba del amor, de la misericordia, del perdón de Dios? Algo que como judío era anhelado en su corazón, pero por su condición tan lejano para él. Mire, muchos nos llegamos a sentir de esa manera. Aunque estábamos en las situaciones que vivíamos, que aparentemente llenaban nuestra vida, escuchábamos algo que podía ser para nosotros y lo veíamos muy lejos. No es difícil pensar que su decisión de tener un negocio que le diera riquezas, éxito durante mucho tiempo, llenó todas sus expectativas de vida. Sin embargo, al ver su condición actual, espiritual, moral delante de Dios, además del repudio del pueblo, el rechazo de la sociedad religiosa en que vivía, íntimamente podía estar decepcionado y esto le causaba una enorme carga. Y así como cualquiera de nosotros que algún día pues oímos hablar de Jesucristo, pero jamás llegamos a escuchar realmente la suavidad de sus palabras, ni sentimos la inmensidad de su amor, simplemente sobrevivíamos en algún lugar de donde fuimos llamados. En el caso de Mateo, una banca de aduana recibiendo los impuestos para llenar las arcas del César, y ahí estaba el futuro siervo y apóstol del Señor, sentado cómodamente, cobrando, alterando cuentas para enriquecerse ilícitamente. Mire, mi hermano, una pregunta. ¿Cuál fue el banco de tributos de donde el Señor le llamó? Ese lugar donde estaba usted arraigado, sentado, pero no precisamente cobrando, sino pagando los elevados impuestos que le pasaba el enemigo para ser saldados con su propia vida y en muchas ocasiones la de su propia familia. Analice, mi hermano. El Señor lo vio y le dijo, sígueme. Una sola palabra. Quizás sin mucho sentido para un hombre que tenía una vida hecha, pero tan fascinante en los labios del Señor Jesucristo que no pudo resistir levantarse y seguirle. Porque las palabras de Cristo siempre llegan a tiempo, mi hermano, y tienen el poder para conmover y cambiar el corazón. Sin embargo, solamente Él sabe quién habrá de responder a su llamado, cuándo, cómo, renunciando a todo lo que puede evitar seguirle y vivir y servirle conforme a su voluntad. Mateo dice la Escritura que se levantó y le siguió. El mismo pasaje paralelo en Lucas 5:28 dice así:
dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y aquí otra pregunta, para quien considera, ha reconocido su llamado. Y le estoy hablando a usted, que sirve, que quiere servir y que siente que el Señor lo ha llamado a servirle. ¿Ha dejado usted todo por seguir al Maestro? ¿Ha renunciado al lugar donde estaba arraigado para seguir al Señor Jesús? Quitando todo aquello que pudiera evitar su caminar a su lado. Aclarando que no hablo de las cosas externas, las cosas materiales, sino las íntimas. Los pecados ocultos, las intenciones del corazón, los hábitos, los vicios, prejuicios religiosos que tanto daño hacen, la influencia y la amistad con el mundo que siempre le va a distraer del propósito de su llamado. Piensa en eso. Versículo 10 dice, y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa. Bueno, nuevamente vemos el carácter de Mateo, humildad, que se hace evidente. Porque mientras en Lucas 5:29 dice, e hizo Leví gran banquete en su casa, Mateo solamente escribe, estando sentado a la mesa en casa. Mateo sabía que esa ya no era su casa, ni su comida, ni sus posesiones, de hecho, ni sus amigos. Ahora solamente un lugar dispuesto para que Jesús compartiera un mensaje a gente de su mismo oficio, de su condición, de su carácter, pero con las mismas carencias espirituales. De manera que, movido a misericordia, Mateo llevó a sus conocidos delante del Señor para que tuviesen la oportunidad de oír las palabras de vida eterna, aquellas que lo hicieron a él un hombre transformado. Y esto es otra cosa que tenemos que comprender, que si ahora estamos disfrutando de la paz y seguridad que produce la salvación que tenemos en Cristo Jesús, solo es por su amor y misericordia, mis hermanos. Y de ahí la necesidad de llevar a otros a su presencia, con la convicción de que ya nada nos pertenece. Y ahora tenemos la oportunidad de usar los recursos que tenemos para llevarlos a Él. ¿Cuáles recursos? Espirituales, morales, físicos y materiales también. Todo para la extensión del reino y la palabra de Dios. Con la confianza que siempre estarán a nuestra disposición las añadiduras del Señor. Las añadiduras que nos permiten suplir toda necesidad, porque Dios es el que llama, el que prepara, el que envía y el que sostiene a sus siervos. Eso es algo que tenemos que tener bien claro. Tenemos que tener convicción de eso, mis hermanos. Regresando al pasaje, por los textos paralelos y el mismo texto de Mateo, podemos ver que esta comida o banquete fue después de un tiempo posterior a su llamado. Mateo registra la visita de Jairo, aquel hombre principal de la sinagoga que se estaba muriendo su hija, durante esa comida. Los evangelios de Marcos y Lucas también hablan de esta visita después del regreso de la región de Gadara. Por tanto, esta comida ofrecida a Jesús no fue de inmediato, como en el caso de Zaqueo. Recuerda aquel hombre, aquel que pretendiendo ver a Jesús a lo lejos, finalmente le recibió en su casa y también su vida fue transformado como la de Mateo. Y vamos a tomar un poco de la vida de Zaqueo. Le invito a que vaya conmigo a Lucas 19, a partir del versículo 2. ¿Ya tiene esta escritura? Lucas 19:2. Dice así: y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos, mire, él era jefe de publicanos, y rico, aquí aclara, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario, fíjese lo que le dijo el Señor, hoy es necesario que pose yo en tu casa. Zaqueo era jefe de publicanos, o sea, el mismo oficio que Mateo, pero en un nivel mucho más elevado. De manera que este hombre no solo tenía mucho dinero, sino también mucho poder. Y él lo único que deseaba era ver a Jesús.
solamente. Al grado que su curiosidad le hizo correr, adelantarse al camino, subir a un árbol que era una hiedra que crecía al lado del camino para dar sombra, el sicómoro. Y esta es una escena sorprendente. Jesús voltea hacia arriba, ve a un hombre quizás sonriendo que le saluda, le llama por su nombre, y así muchos, mis hermanos, solamente nos acercamos al Señor, quizás por la curiosidad de saber quién Él era, la curiosidad de los eventos de las tradiciones, alguna invitación, pero jamás por conocerle verdaderamente. Sin embargo, el Señor, así como conocía a Zaqueo y conocía su nombre, conoce también el tuyo. Y así como le dijo a Zaqueo, también nos dice, baja de tan alto, es necesario que pose en tu casa, que vive en tu corazón. ¿Ha usted escuchado la voz que le dice, ya basta, deja de continuar, deja de resistirte, de luchar, quita esa postura de soberbia, de vanidad, y baja, descansa de esa incómoda situación en la que estás? Mire, Zaqueo entendió que cuando Jesús le habló de la necesidad de posar en su casa, no era necesidad de Jesús, era su propia necesidad. Así que se identifica con Zaqueo, siente la necesidad que el Señor pose en su vida y se quede ahí, porque cuando él reconoció su necesidad, entonces decidió voluntariamente someter su vida y su voluntad al Señor. De manera que al mirar los amorosos ojos de Cristo, su alma fue conmovida y decidió despojarse de la carga de su pecado. Por eso, él no tuvo conflicto en despojarse de parte de las riquezas que había obtenido injustamente. Zaqueo supo que lo más valioso había llegado a su vida, la salvación para él y su casa. Y eso fue algo que los principales, los fariseos, los escribas, esos religiosos jamás entendieron debido a la dureza de su corazón. Regresando a lo del banquete, mis hermanos, decíamos que esta comida Mateo la ofrece al Señor después de pasar algún tiempo con Él, de escucharlo, de aprender de sus palabras. Por ello, de regreso a Capernaum, pasando por esa ciudad donde Él vivía, donde Él trabajaba, movido a misericordia, recordó a esos viejos conocidos, quizás amigos o competidores de oficio, y los invita. La Escritura dice, y he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Los invitados de Mateo eran muchos, mi hermano, y en su mayoría personas de su mismo nivel, pero también de la misma manera como él pensaba anteriormente. Y esto habla de su compromiso con la predicación del mensaje. Y le voy a preguntar algo. Ya ve que aquí hacemos muchas preguntas. Después de que usted llegó a la fe, después de su llamado, ¿ha llegado a propiciar alguna reunión con sus antiguos compañeros de pecado, con sus amigos del pasado, preocupado por saber que si compartieron el mismo infierno, podrían compartir el mismo cielo? Porque es importante que usted reconozca que toda la gente que estuvo a su alrededor, si sigue ahí, tiene las mismas necesidades y tiene también el mismo destino. También el pasaje nos lleva a ver algo bien importante. Los discípulos estaban madurando cada vez más, porque ahora sin prejuicios se sientan a la mesa con el Señor Jesús junto a pecadores y publicanos y con las compañías que debieron traer con ellos. Ya se imaginará las acompañantes de los hombres ricos. ¿Sí sabe usted cuáles son las acompañantes de los hombres ricos? Bueno, también en aquella época. Sin embargo, no todos reaccionaron igual. Es impresionante lo que la costumbre, la religión y las tradiciones pueden hacer en el corazón del hombre. Mire, mi hermano, más peligroso que un ateo es un religioso. Hace tropezar más. Versículo 11. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores?
Vaya que es una pregunta que todavía la escucha usted en muchos espacios que se dicen cristianos. Religiosos, costumbristas, que se sienten buenos. Pero también es algo que llama la atención. ¿Por qué estos hombres no se atrevieron a hacer este comentario directamente a Jesús, sino a sus discípulos? Y esto refleja la actitud de aquellos que se sienten buenos, de aquellos que se sienten justos, dignos, especiales, esos religiosos que olvidan el olor a cloaca que todavía despiden porque fueron traídos de la misma oscuridad. Y como aquellos días, mi hermano, es común ahora ver quienes con corazón de fariseo cuelan el mosquito, se tragan el camello, murmuradores que jamás dan la cara, pero critican y juzgan mal. Pero son buenos actores, porque saben saludar sonrientes cuando tienen la mala suerte de encontrarse cara a cara con aquel que difaman y que no quisieran ver jamás. Mire, la molestia y la crítica de estos religiosos recalcitrantes tenía que ver con la disposición del Señor Jesucristo de reunirse con publicanos y pecadores, porque eso era lo que hacía el Señor. Él se acercaba a los necesitados para mostrarles el amor de Dios. Por eso, al oír esto, dice Jesús, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Estos hombres se dirigieron a los discípulos y pensaron que Jesús no los había escuchado. Nada está oculto a los oídos y a los ojos de Dios. Y Jesucristo les responde algo así como, mire, no he venido por ustedes que presumen de sanos. La responsabilidad de un médico es para con los enfermos. De manera que sin prejuicio alguno, Jesús comía y convivía con pecadores, con misericordia se acercaba a ellos, con palabras de amor y consuelo a la situación de desamparo que vivían. ¿Cuántos corazones quebrantados, cuántas almas enfermas, mis hermanos, a causa del pecado, han sido sanados por esta disposición del Señor, por estas palabras? ¿Cuántas vidas destruidas por la maldad y la corrupción del mundo han recibido el consuelo, la misericordia de Dios por el testimonio de uno que, habiéndose reconocido enfermo, destruido, perdido, los llevó a su presencia? Mateo sabía lo que hacía. De manera que el Señor continuó hablando con estos hombres y les dice, id pues, le está diciendo, atiendan esto y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. El Señor les está recordando la escritura que se presume que ellos conocían perfectamente. En Oseas 6:6 dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, dice, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Oseas es todavía más específico de lo que Dios demanda. El Señor Jesús, al usar el término sacrificio, les está recordando la importancia que estos escribas y fariseos le daban a ese ceremonial de la ley, sin que esto sea nada malo, porque fue un mandato del Señor. Pero lo que sí les está recordando es el verdadero sentido del sacrificio agradable a Dios. Y les está mostrando lo desviado de su entendimiento al defender un sistema religioso que no expresaba la misericordia de Dios. En la actualidad, la situación no ha cambiado mucho. La religión se ha extendido con gran cantidad de cultos, sean tradicionales, evangélicos o humanistas, y la misericordia de Dios sigue ausente. Sin embargo, la iglesia del Señor debe hacer su parte. Y si bien, mis hermanos, tenemos que tener misericordia para todos aquellos que se están perdiendo, es necesario que nos guardemos de la contaminación del mundo. No se trata de ir a convivir con ellos como si fuéramos como antes. Se trata de ser luz en la oscuridad. Recuerde que venimos de ahí. Conocemos las maquinaciones del enemigo. De manera que necesitamos hacer un equilibrio entre la misericordia y también la sabiduría para predicar el evangelio. Sin embargo, no podemos pretender hacer de la santidad una prohibición de tener contacto con quienes están destituidos de la gloria de Dios. Algo así como encerrarse en una burbuja de solemnidad, de ritualismos, que es hipocresía y es malentender el mandamiento de la gran comisión. ¿Dónde cree usted que resplandece la luz? ¿Entre la misma luz o en la oscuridad? Véalo, analícelo. Por eso la necesidad del crecimiento, de la santificación de la iglesia,
de su madurez, de su afirmación en la fe, y esto con el estudio de la palabra también, porque así también es como se integra el cuerpo de Cristo, bajo el consejo, la dirección de quienes el Señor ha puesto ahí para dirección y autoridad. El Señor le dice a estos hombres, porque no he venido a llamar justos, sino pecadores al arrepentimiento. Ahora ya está hablándole con términos en los cuales está involucrando el verdadero propósito, la parte espiritual. ¿A qué se refiere con los justos? ¿Verdad? Pues los sanos, los pecadores, los enfermos. Entonces el Señor está hablando de dos aspectos espirituales que allí se veían, que se mostraban a la luz, pero que unos se sentían justos y otros simplemente quizás no sabían que estaban enfermos. Cuando el Señor Jesús compara a los invitados de Mateo como enfermos, y esto es algo que llama la atención, ninguno se ofende. Sin embargo, los fariseos sí. Aquellos publicanos y pecadores, con la desaprobación y crítica de los sanos y justos escribas y fariseos, sí escucharon el mensaje de Jesús. Sin embargo, los otros lo rechazaban. Igualmente, hoy el Señor continúa de la misma manera, buscando a quienes se reconocen débiles, enfermos, perdidos, cansados, para sanarlos, para perdonarlos, pero a los justos, a los sanos según su propia justicia y justificación, como aquellos fariseos arrogantes, los regresará siempre vacíos. Mateo, al invitar a su casa a quienes conocían su propia vida, ese entorno anterior, esa vida pasada, esos que compartieron su mundo, y estar ahora junto a su maestro, se está presentando a sí mismo como ejemplo de lo que el Señor Jesús había logrado en su vida. Mateo era la mejor evidencia para todas estas personas, sus conocidos, los acompañantes, de la transformación de un hombre cuando Jesús toma su vida. Como aquel corrupto, despreciado, publicano, con esa manera de vivir, de suplir sus necesidades, pudo cambiar su destino. Los fariseos jamás comprendieron la obra de Jesucristo. Creyeron que si venía de Dios, como Él lo decía, necesitaba prestar o debía prestar su atención solamente al pueblo judío, a los que vivían conforme a la ley. Por esa causa simplemente se iban vacíos, pero también con una fuerte confrontación. En este caso, entender, misericordia quiero y no con sacrificio. El Señor Jesús sabía que mientras estos hombres tuviesen, bueno, nada más ellos, cualquiera, tuviesen puesta su atención en los procesos sacrificiales, llámense obras, jamás comprenderían ni harían suya la misericordia de Dios. ¿Ha usted considerado que quienes compartieron contigo, con usted, esa vida pasada, corrupta, libertina, pecaminosa, ahora pueden conocer a través de ti al único que puede cambiar su vida? Pero no solamente va a ser porque les hables de Él, porque los lleves a su presencia, no. Te tienen que ver a ti como el ejemplo vivo de lo que Jesús hace en una persona que abre su corazón a Él. ¿Ha buscado usted, mi hermano, la oportunidad de invitarlos a la mesa del Señor? ¿Ha sacrificado su tiempo, su esfuerzo y su economía en algo que pueda llevarlos a conocer a Cristo? ¿Ha decidido por la santidad para que le identifiquen como discípulo de Jesús? Porque como Mateo, sabemos que muchos han oído de Cristo. Sin embargo, pocos conocen la verdad de un mensaje que, si bien hiere y confronta, también habla de paz y de misericordia, de amor. Probablemente cuando Mateo escuchaba de Jesús, llegó a pensar en la posibilidad de una oportunidad de dejar aquella vida de vergüenza, de corrupción y empezar de nuevo. Pero solo cuando el Señor lo encuentra y le llama, y Mateo acepta ese desafío, entonces se levanta, lo deja todo y le sigue. Mire, desde la perspectiva del mundo, de lo material, de lo natural, cualquiera diría que Mateo perdió
un excelente trabajo, una vida exitosa, buenos ingresos que le permitían una cómoda seguridad. Pero desde la perspectiva de Dios, de quien conoce el corazón de Cristo, él halló dignidad, halló la satisfacción de compartir las buenas nuevas a todos aquellos que se seguían perdiendo. Encontró un destino glorioso, encontró la salvación de su alma y la vida eterna. Mis hermanos, seguir a Cristo será perder o ganar. Es muy probable que algunos de ustedes, cuando llegaron a la fe, tenían la solvencia económica de Mateo, otros carentes de las cosas materiales. Sin embargo, igualmente todos debieron reconocer su condición de pecado, arrepentirse y renunciar a las seducciones del mundo. Esto no cambia. La vida de Mateo, su llamado, su respuesta, la que dio al Señor, nos deja ver una vez más el poder de la gracia en un corazón que Él ha hecho suya, que se sabe amado por Dios. El encuentro con Zaqueo nos permite ver la soberanía y misericordia del Señor actuando en un corazón sensible, cansado de ser un esclavo de pecado, un esclavo del mundo. Mis hermanos, como conclusión al mensaje, podemos comprobar cómo ese don de evangelista que el Señor le dio a Mateo se manifestó durante su vida terrenal y con el legado de uno de los 4 evangelios inspirados por el Espíritu de Dios, que sigue haciendo un llamado a la reconciliación con Él. Iglesia y siervos de Dios, juntamente con su salvación, fue dotado cada uno de ustedes con dones, regalos espirituales, que solo esperan ser usados para la edificación del cuerpo al que perteneces. Bendecir a quienes como tú han sido redimidos por la sangre de Cristo, pero también para llevar la palabra a quienes no la conocen. Y por eso una vez más la pregunta, ¿cómo responderás al llamado que seguramente el Señor Jesucristo te ha hecho? Un llamado que ha llegado a tu vida desde el momento mismo que le conociste. Un llamado que has escuchado en diversas ocasiones. Un llamado que ha sido confirmado y ratificado por la misma necesidad de la gente que te busca, la que se acerca a ti a preguntarte por qué has cambiado. ¿Qué has hecho con ese llamado? ¿Qué has hecho con el mandato de Dios de llevar las buenas noticias a todo aquel que se sigue perdiendo? Mis hermanos, seamos sensibles. El Señor ha extendido su misericordia enormemente a cada uno de nosotros y nos sigue privilegiando con ese don para llevar su palabra a los demás. No desaproveches la oportunidad de ser un verdadero embajador de Jesucristo aquí en la tierra. Iglesia, que Dios te bendiga. Vamos a orar. Bendito Padre eterno, gracias, muchas gracias Señor, por seguirnos exhortando, animando, confrontando, hacernos ver el propósito de por qué fuimos traídos a tu luz, hacernos ver el por qué nos sigues sosteniendo, por qué nos sigues respaldando, por qué sigues extendiendo tu cuidado, misericordia en toda circunstancia de nuestras vidas. Muchas gracias Señor, porque nos estás preparando, porque nos estás llevando a la comprensión que todo lo que está sucediendo hoy solamente tiene un propósito: limpieza, purificación, reflexión, cambio a cómo estoy, qué hago, qué he hecho. Quizás pretendiendo en un anhelo solamente regresar a la misma vida religiosa de antaño, o será que estoy entendiendo que me estás demandando muchas cosas para que en mi regreso con mis hermanos, con el servicio, puedan ser diferentes. Te den toda honra, Señor. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias. Y yo te ruego que sigas confirmando en el corazón de mis hermanos tu llamado a servir, a santificar sus vidas, a ser iglesia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios me los bendiga.